ver, a mí todavía no me llegó la notificación. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Acá estamos reunidos en nuestra sede de UPC, motivo que nos llevó a tener que estar acá. Bueno, el temporal, la lluvia. Estamos con Elida, delegada departamental, y Florencia, secretaria general del gremio de la universidad. Es un placer tenerla entre nosotros. Y la idea es compartir un poco la situación actual que estamos atravesando, que la verdad que nos preocupa sobremanera. Y yo iniciaría un poco esta conversación comentándoles que en el día de hoy teníamos previsto como medidas de acción estratégica en vísperas del paro que está planteado para el jueves, tanto a nivel provincial y también universitario, ¿no? Así que en alguna medida esto nos mantiene unidos en una misma lucha. Y como medidas de acción estratégica, hoy estaba prevista una radio abierta que por cuestiones climáticas nos vimos obligados a tener que suspenderla en la plaza, y por eso hacemos este momento de reflexión por acá. Veremos si podemos realizarla el día miércoles. Para mañana las escuelas, las distintas instituciones van a elaborar una serie de afiches, papelógrafos, en fin, mostrando y de alguna manera expresando todas las dificultades que están teniendo, no solo desde el punto de vista salarial, sino también desde lo que tiene que ver con infraestructura, con la situación de APROS, con la situación de nuestros jubilados y jubiladas, y que la verdad que nos está atravesando de una manera bastante preocupante a todos y a todas. Y en vísperas de ese jueves, que esperamos sea una jornada de no haber alguna posibilidad de propuesta, en el caso nuestro de UPC, una propuesta que emane del gobierno de la provincia, que sea razonable y significativa para nosotros. De no suceder eso, el jueves estaríamos en medio de una medida de fuerza que sería el paro por 24 horas, con la característica que lo vamos a realizar aquí en el departamento, o en este caso en la ciudad de Río Cuarto, porque va a ser una medida que cada departamento lo va a definir, ¿no? En su modalidad. Y nosotros creemos que también es una oportunidad, porque el Río Cuarto está empezando a despertar en este sentido. Históricamente no era una comunidad que se movilizaba, por lo menos desde el punto de vista educativo, con mucha consistencia, y estamos notando una conciencia, ¿no? En ese aspecto, así que nos alegra mucho, y estaremos planificando para el día miércoles y compartiendo también la jornada que, bueno, te quería consultar, Florencia, cómo la estaban pensando. Hemos tenido algún contacto con Ernesto, el secretario adjunto, para poder unificar en esa jornada también acciones, ¿no? En cómo. Totalmente. Un poco con esta inquietud que plantea Darío y que nos atraviesa toda la comunidad educativa, ¿no es cierto? Es una realidad que vive el país, entendemos, muy gravosa, que genera mucha incertidumbre en los y las trabajadoras. En el caso de la universidad, muy brevemente, la universidad corre el riesgo de ser cerrada, o sea, de nuestra fuente de trabajo terminarse, porque hay un presupuesto 2023 reconducido para el 2024, mismos montos del dinero para un año transcurrido con más del 200% de inflación. Eso hace de que ninguna organización pudiese estar pensando en funcionar. En el caso del cuarto, abril, mayo, no mucho más que eso con este presupuesto. O sea que corre el riesgo de nuestra fuente de trabajo, como docentes, no docentes, investigadores y demás. Además de, tuvimos un incremento salarial del 6%
en febrero, sumado un 10% que ya estaba acordado, pero bueno, un 16% contra más del 50% que se ha acontecido en los últimos 3 meses. Eso nos lleva a una pérdida de poder adquisitivo sideral, con salarios que están en los mínimos históricos de la década de 80. Bueno, estamos en esta lucha, entiendo que esto, ¿no? Todo el sistema educativo en su conjunto, también compañeros de salud, de justicia, seguramente muchos trabajadores, sobre todo en muchos casos estatales, con estas dificultades, porque ante un gobierno nacional y gobiernos provinciales que solo ajustan, ¿no? Están ajustando, que el ajuste mayoritario recae en los jubilados, sobre todo, y obviamente en trabajadores activos. Bueno, entendemos que la lucha tiene que ser conjunta y tenemos que activar esto, ¿no es cierto? Un frente, en el caso educativo, que luche por estas reivindicaciones que realmente son, que urgen que sean atendidas y que va a ser la única manera de continuar. Y que se reclaman diariamente y que se reclaman además cada vez que hay, asamblea de delegados departamentales en la ciudad de Córdoba capital, siempre se lleva el reclamo. Eso queremos que todos los compañeros tengan la tranquilidad de que todos los reclamos que salen por lo menos de nuestra delegación llegan. Hemos estado presentes allá, pero bueno, somos minoría y por ahí otras mociones sobresalen por encima de las nuestras, que son minorías, pero que en definitiva son el reclamo de toda la docencia de Córdoba, ¿sí? En eso dejarles en claro a los compañeros que se sigue exigiendo que se cumpla la paritaria 2023 por sobre todas las cosas. Y además, a colación, algo importante que llevó esta delegación, que lamentablemente no salió allá en Capital, fue que no hubiera negociación posible si no se mejora el APOS, ¿sí? Esta Administración Provincial de Seguro de Vida, en la que estamos atados, todos los empleados públicos de los 3 poderes que tiene nuestra provincia, que cada vez nos están descontando más y que lamentablemente no funciona como debiera, y bueno, eso genera mucho enojo. Estamos dando batalla. Algunos mensajes que nos fueron llegando a través de las redes era esto, ¿no? ¿Qué se iba a hacer con la PROS, por ejemplo? Hay mucho enojo, mucho malestar, porque no se está solucionando nada. Algunos sugieren medidas de amparo, otros sugieren otras medidas más extremas. Bueno, hay que evaluar qué es lo posible, ¿no? Porque bueno, es una ley que nos tiene atados a varios. Sí, en ese sentido, yo quería compartirles también un poco parte de esta preocupación que tiene que ver primero con el acta acuerdo que no está cumpliendo el gobierno de la provincia, ¿no? 2023, en el caso de los docentes de la provincia. ¿Por qué? Porque se aduce que ese porcentaje que nos tendrían que trasladar al salario como aumento por recomposición en todo caso, que fue de la inflación del mes de diciembre del 24,19%, solamente pretendían en la propuesta que nos acercaron y que fue rechazada por todo el colectivo docente, nos ofrecían un 4,5% que por el proceso inflacionario terminaba siendo un 3%. Por lo tanto era inaceptable eso. Pero no es tanto ahí el punto de inflexión que nos genera mucho malestar, sino que en el caso del APRO, por ejemplo, en el ítem del Fondo de Enfermedades Catastróficas, nos han incrementado al mes de diciembre en 3.700 por activo y por beneficiario, o titular y beneficiario, pasaba al mes de enero en 4.643 pesos, y a partir de marzo inclusive, con lo cual se toma como referencia el mes de febrero, se iba a aplicar, o casualidad, por cláusula gatillo. Es decir, que a nosotros no nos reconoce la paritaria 2023 por cláusula gatillo, pero empiezan a aplicar esta misma cláusula gatillo para incrementarnos el fondo de enfermedades catastróficas y otro ítem que apareció nuevo ahora, también vinculado al APRO, ¿no? Entonces nos molesta mucho
que en algunas circunstancias la cláusula gatillo es sumamente efectiva y beneficiosa, ¿no? Pero cuando se trata de aplicarla para el salario docente, ahí no, ahí aparece como un punto de quiebre. Esto me recuerda mucho una frase que siempre utilizaba Paulo Freire, ¿no? Él decía que cuando el objeto del dolor son las clases oprimidas, hay fatalismo. Y siempre hay fatalismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer nada, hay que aguantar, ¿no? Hay que seguir adelante. Y él manifestaba a continuación, cuando el objeto del dolor son las clases opresoras, nunca hay fatalismo. Siempre algo se puede hacer, ¿no? Entonces, acá cuando aparece una preocupación fuerte de parte del asalariado, que somos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, más allá que somos productores de cultura, ahí aparece esta condición de la fatalidad, ¿no? Digamos, bueno, depende de la carta, depende del aporte que se pueda hacer, no hay, entonces por lo tanto hay que aguantar. Y es ahí que aparece no solo que no nos reconocen esa deuda, sino que nos quieren aplicar el aumento, que para nosotros no es aumento, sino que es recupero, básicamente, del 50% del IPC, que era la propuesta que nos habían hecho. Lo cual termina ya considerándose hasta como una falta de respeto, ¿no? En este mismo sentido, Florencia, yo te quería preguntar, ¿cómo están viendo ustedes que ya desde el gobierno nacional, que es otro punto aparte también para tratar, porque a nosotros nos afecta fuertemente por el no pago del incentivo docente, ¿cuáles son las expectativas reales que tienen desde la universidad para poder abordar todo el proceso de lo que significa llevar adelante el funcionamiento de una universidad con un presupuesto que está anclado en el año anterior, en el 2023, con el proceso internacional que hemos tenido, ¿no? Que las expectativas lamentablemente son muy pesimistas, o sea, no hay mucho de qué agarrarse para conseguir cierto optimismo, lo que vos decís, ¿no es cierto? Cuando esto recae sobre las clases trabajadoras o más vulnerables, tenemos que ir de escenas que parece que son las únicas posibles, ¿no? Y que es el sufrimiento, el sacrificio, etcétera, etcétera. Y no vemos mucha novedad. Bueno, ahora tenemos noticias que leemos de algunos rectores que se estarían juntando con rectores de universidades nacionales, ¿no? Estarían reuniéndose con algunos bloques de diputados para crear un proyecto que financie, que busque garantizar el financiamiento de las universidades, pero por ahora de eso no hay nada. Seguimos con esta lógica de esa superestructura de la política de palacio, más palaciega, que bueno, como un toma y daca, ¿no? Bueno, conseguimos esto, si conseguimos esto, te voy a hacer esto otro. Pasa también con los gobernadores y presidencias, ¿no? Bueno, esa ahora aquí con el gobierno nacional, pero otros gobernadores también. Entonces, es como una lógica que donde quedamos atrapados, ¿no? Claro. Digo, jubilados. ¿Qué poder de fuego, qué poder de lucha, ¿no? Si no es con los activos, con nosotros, ¿no es cierto? Porque esas banderas tenemos que acompañar nosotros, porque los compañeros jubilados y jubiladas están, ¿no? Pero bueno, o sea, lo que pueden hacer en cuanto a medidas de fuerza no es lo mismo lo que puede hacer un trabajador o una trabajadora activa. Entonces, me parece que esto de unirnos en un frente va a ser la única forma de garantizar, de darnos cierto optimismo en esto que se está presentando como una realidad nacional y provincial, ¿no? A nivel provincial, a los docentes lo que les preocupa mucho, porque siempre nos arrincona, son los descuentos que tienen paro, que me parece que no es el caso de ustedes, ¿no? Aún no ha sido y estamos queriendo creer que no va a ser. Pero bueno, no, porque en nuestro caso, ¿qué sucede? Obviamente que si hay una directiva nacional de cierto descuento, si viniese de la Secretaría de Educación de la Nación o alguna cuestión por directiva, bueno, va a depender de las autoridades rectorales lo que se informe o no se informe en Nación o cómo lo consideren. Nosotros entendemos que como estamos en una lucha que es común con las autoridades de la universidad y demás, no esperaríamos ese tipo de, o sea, un comportamiento de decir, bueno, vamos a pasar un listado con las personas que no estuvieron presentes sin identificar. Además que, bueno, también creo que en el caso, sobre todo de los docentes, se complica porque nosotros tenemos
docentes que son de dedicación simple, semi-exclusiva, entonces no todos cumplimos en los mismos días ni en las mismas horas, entonces bueno, también tiene una dificultad ahí particular en lo práctico. Pero bueno, entendemos que las autoridades electorales de San Carlos del Cuarto están junto a los trabajadores y las trabajadoras y vamos a estar sostenidos también por ellos. Nosotros tenemos que agradecer que tenemos un precedente, ¿no? El año pasado logramos que devolvieran por permiso adicional los días de descuento de paro, pero este año no se ha visto nada aún y es la preocupación de muchos compañeros, porque bueno, sobre todo en el inicio de lo que va del año ya tenemos bastante paro, incluido el paro del 8 de marzo. Sí, ahí me parece que, sobre todo en lo que es la provincia de Córdoba, nosotros estamos como levantando una bandera, por lo menos desde este departamento, en relación a la obra social, ¿no? En este caso de APROS, que ya no puede ser planteada como una cuestión de orden laboral meramente o de salud, sino que tiene que estar pensada en la misma categoría que la discusión salarial. Es decir, cuando discutimos salarios tenemos que discutir APROS también. Porque en este momento no solo hay una carencia en el servicio y en la prestación de salud, que todavía consideramos que es poco eficaz, sino que el descuento que nos están haciendo, las incorporaciones que nos van haciendo de descuento, realmente ha llevado a muchas compañeras y compañeros a tener que empezar a quitar o dar de baja a beneficiarios de carácter voluntario porque no lo pueden sostener. Por lo tanto, ya hoy hablar de APROS no es solo hablar de la mejora en salud, sino que lo tenemos que ligar directamente a la discusión salarial, que es lo que está como costando un poco. En el mismo sentido, cuando discutimos descuento de días de paro, para nosotros los días de paro tienen que ser condición sine qua non a la hora de sentarse a renegociar una posibilidad de aumento. Si no hay devolución, no puede haber acuerdo. Porque si no, siempre jugamos con esta tensión que se genera. Se reconoce que los docentes no están cobrando lo suficiente. Hacen un reclamo para cobrar lo suficiente y la respuesta es un descuento por día de paro, que es la única herramienta constitucional que tenemos. O sea que en ese sentido me parece que las contradicciones propias, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial, están prácticamente a la orden del día. Y lo que nosotros decimos que somos productores de cultura y yo sugeriría que no nos subestimen tanto a los docentes porque entre otras cosas podemos pensar, ¿no?, sobre estas situaciones y encontrar dónde está lo que nosotros definimos comúnmente la trampa, ¿no?, de cada una de las propuestas que se hacen. Y por otro lado, esto que vos comentabas de nuestros jubilados y jubiladas, que vos estás también al tanto, se está preparando y generando una cosa muy interesante con nuestros jubilados y jubiladas, donde van a participar jubilados y jubiladas de UPC, de AGD, de SADO, y ahora se han incorporado también jubilados y jubiladas de municipales, ¿no? La idea es potenciar, darle visibilidad y que sean ellos y ellas los reales protagonistas de esto y donde los activos y activas acompañemos y no que queden solamente en la representación y en la opinión de aquellos que todavía están en actividad pensando para nuestros jubilados, sino que ellos mismos son los que van a tener esta voz y esta potencia para anunciar, pero también para denunciar las cosas que están sucediendo. Así que creo que ahí hay una posibilidad muy interesante. Y lo otro que este periodo de crisis nos ha permitido también poder empezar a resignificar es que podamos todo el colectivo docente, independientemente del nivel donde esté, empezar a trabajar de manera absolutamente conjunta, ¿no? Digo, esto es apenas una pequeña muestra, pero tenemos que empezar a cuidarnos y defendernos y ser más exigentes también como colectivo docente. Creo que durante mucho tiempo hemos estado como aislados, ¿no? Salvo algunos eventos muy particulares que nos han reunidos a todos y a todas. Me parece que este es un momento sumamente interesante, ¿no? Yo siempre digo, a pesar de lo difícil, a pesar del momento crucial que estamos viviendo, lo que no podemos perder, en primer lugar, es la alegría, ¿no? Porque
porque si perdemos la alegría, el último que cierre la puerta, ¿no? y apague la luz, por un lado, y por otro lado la necesidad de cuidarnos y protegernos de manera muy afectuosa en este tiempo. Es un tiempo que va a pasar, nos va a costar, pero va a pasar, digamos, ¿no? Y ver cuando salgamos de esta qué país pretendemos y de qué manera vamos a colaborar para que esto sea y no volvamos a repetir el ciclo histórico, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo desde esta realidad tan compleja nos fortalecemos? Me parece que lo que está señalando, me parece que el sistema educativo como tal y los trabajadores y las trabajadoras pasivos y activos de ese sistema tienen mucho para dar, porque en algunos casos han habido vinculaciones, digo, el sistema universitario, el nivel medio y demás, a partir de ministerios, de esferas estatales como más comprensivas, que abarcan más instituciones, inspección y demás, pero me parece que hay mucho que tenemos los y las trabajadoras y los sindicatos sin duda para dar y para hacer y para recrear. Me parece, bueno, hoy justo tuve una reunión con la serie de mi hija, que estaba sexto grado, está terminando el primario, y ella decía, bueno, la calidad educativa y qué ha pasado, ya hace, bueno, hace 20 años que enseño, ¿no? De distintos grados y esa. Bueno, nos preocupa a todos, ¿qué podemos hacer mucho? Y me parece que hay mucho entregado por los y las docentes en ese sentido, que a lo mejor después no se visibilizan por otras cuestiones, ¿no? Hay cuestiones burocráticas que conozco que docentes que tienen que llenar planilla de acá, planilla de allá, y qué sé yo, bueno, hay cosas que complican y complejizan la vida saludable de los y las docentes que podrían ser trascendidos en pos de esa calidad educativa, de eso que somos como hacedores culturales también, ¿no? Entonces me parece que hay mucho para elaborar y los sindicatos me parece que tienen un rol bien potente en ese sentido. Pero los sindicatos tienen que estar unidos, como dice Darío, y tienen que tener un plan. Planificar, tengo que usar siempre la palabra esperanza, porque me parece que hay esperanza puesta en las personas que estamos representando, los trabajadores de la educación en este caso. Entonces hay que planificar esa esperanza, y cuando pase la tormenta, como dice Darío, bueno, porque va a pasar, eso no va a ser eterno, va a ser difícil, va a ser complejo, pero si tenemos un plan en conjunto, si podemos planificar esa esperanza, después vamos a poder hacer esa relación a la que, bueno, vos te referís aquí también. Yo diría un poquito como para ir cerrando este momento de reflexión, me parece que fundamentalmente pensando desde el lugar del gobierno nacional, hay un temor muy grande por y hacia los sindicatos. Por eso esta preocupación de empezar a querer generar instancias o proyectos de ley que pongan límite a la reelección, a los mandatos, a las horas sociales, ¿no? Yo quería significar en este sentido que, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro sindicato, la obra social somos cautivos, no tenemos obra social propia, digamos, ¿no? O sea que en ese sentido no tienen mucho para poder exigirnos o cuestionarnos. Y por otro lado, en el caso nuestro de nuestra agrupación y conducción en el departamento, nosotros tenemos como principio no más de 2 mandatos por candidato, y ninguno de los candidatos o candidatas en futuras elecciones o en esta que hemos tenido la suerte de ganar puede ocupar más de un cargo, ¿no? Si es un docente, un cargo. O sea que la verdad que no nos preocupa en absoluto, pero más allá de eso, lo que tenemos que entender también que este gobierno nacional que tanto habla de la libertad, pregona la libertad y protege la propiedad privada, los sindicatos son instituciones privadas, no son instituciones estatales ni públicas, que tienen una regulación por una ley, como tienen todas las empresas, pero son instituciones privadas. Entonces, ¿cuál es el interés por querer meterse dentro de algo que lo tienen que resolver los propios sindicatos? Y por otro lado, tampoco somos en el caso nuestro, un sindicato que tengamos cautivos a los afiliados, porque en nuestro caso los afiliados son todos voluntarios. O sea, no hay ningún argumento
por el que nos puedan cuestionar nuestra presencia como sindicato, digamos, ¿no? Al contrario. Así que en ese sentido me parece que es, yo creo que lo que trasciende acá es una preocupación muy fuerte y un miedo en virtud de este fortalecimiento que están teniendo, ¿sí? Producto de esta situación y estado de crisis, ¿no? Es decir, un protocolo de seguridad que va justamente a poner una barrera para que las multitudes no avancen y sobre todo los sindicatos organizados no puedan avanzar, es un dato interesante como para ponerlo en tensión. Y yo le preguntaría qué le dirían en este momento de cierre, qué le pedirían a nuestros colegas docentes, compañeros y compañeras en vísperas de este jueves, que es la posibilidad de poder también demostrar que tenemos fortaleza, que somos respetuosos del derecho también a manifestarnos, y es un derecho que queremos hacer uso de él, y sobre todo, ¿por qué necesitamos que seamos muchos y muchas? Sí, claro, bueno, justamente, ¿no? Primero, esto que vos decías de los sindicatos, y brevemente, AGD tiene un estatuto semejante, tenemos límites para los tiempos de ser autoridad, no hay libremente, tampoco hay una compulsión en la afiliación de nada colectivo, así que estamos en esa línea de pensar sindical democrático y participativo. En esto, o sea, me parece que el llamado es a todos y todas los trabajadores y las trabajadoras a contagiar esta esperanza y pensar que tenemos esta herramienta de lucha que es un paro, por ejemplo, que es para peticionar a nuestros representantes en el Congreso, a nuestros gobernantes a nivel provincial y nacional, de que estamos en una situación donde no podemos más y donde justamente creemos que tenemos ahí oídos que nos pueden estar escuchando, y también para invitar a la sociedad, o sea, a los y las trabajadoras, para que podamos tener una adhesión a la medida de fuerza significativa. Digo, en UPC, SADOC, en provincia, a nivel nacional, somos todos los sindicatos de las federaciones que nuclean los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales. Entonces me parece que es un momento para mostrar que el sistema educativo, que la educación como fuente de una sociedad con capacidad crítica y demás se construye y se mantiene. Entonces, esa adhesión de todos los unidades compañeros va a ser central, junto a invitar a los familiares, a todos los vecinos y demás que quieren acompañar en esta lucha, que entiendo es muy relevante para el devenir y lo que pueda hacer nuestra sociedad argentina. ¿Eli? No, yo en mi caso, bueno, invitar obviamente a que se sume a esta medida de fuerza. Siempre digo que la fortaleza de los docentes somos la cantidad. Somos muchísimos docentes. Y yo creo que eso es la herramienta más fuerte. Y si todos unidos decimos paramos, no es porque no queremos trabajar. Un montón de veces nos hemos adecuado a ofertas que fueron y vinieron y bueno, las terminamos aceptando porque más o menos aceptaban un puntito más, un puntito menos a lo que nos merecíamos. ¿Sí? En este caso, recalcar que toda la docencia quiere estar trabajando, que quiere estar en las aulas con los estudiantes, pero también merecemos una vida digna, que tenemos familias a cargo y que solamente unidos vamos a poder demostrar la fuerza que tenemos. Es esa cantidad. ¿Escuelas llenas o escuelas vacías? Por eso yo los invito a que, bueno, hagamos un esfuerzo más y que se va a pelear la devolución de los días de paro, pero que este jueves tenemos que estar unidos para demostrar que realmente tenemos una fuerza importante. Bueno. Hay compañeros acá que se quieren venir. Sí. El CERMA. El CERMA, vengan porque vengan todos. Vamos más cerrando. tarde. Sí, para cerrar. Por el costado estamos. Esto es en vivo. Esto es en vivo, entonces pasan estas cosas que dicen, ¿no? Son compañeros importantes también de
No, pero bien, porque más voces importantes para compartir. Estábamos como cerrando este momento. La idea es tratar de que esto se pueda tener continuidad y lo iremos mejorando, obviamente, también con música, ¿no? Que podamos incorporar. Pero bueno, este es un primer ensayo que nos pareció importante, sobre todo en virtud de este escenario que estamos viviendo tan complejo, ¿no? Así que quería pedirles, compañeros, compañeras, algo que quieran aportar en relación a lo que es esta media de jueves, si se va a concretar, bueno, cómo lograr que todo el colectivo docente pueda participar o bueno, por la visión que puedan tener de la situación actual. Fuerte, yo quisiera que no lleguemos al jueves, digo que llegue de fuerza, que haya una voluntad de compromiso de quienes nos están gobernando en el momento de hacer, primero de cumplir con sus anteriores compañeros de alguna forma, porque eran compañeros del mismo frente de batalla, me refiero a Mayole y Chiaretti, de cumplir con lo que estábamos, con lo que había pactado en cuanto a la docencia, eventualmente poder analizar una oferta verdadera y en este sentido evitar esta problemática que estaban hablando ustedes, que nosotros el lugar donde queremos estar y habilitar es el aula mismo. El aula, los espacios de contención, creo que somos los primeros cinturones donde se sienten los impactos de lo que estamos viviendo hoy en día a causa del resultado de política de uno u otro sector. Pero digo, los primeros impactos se ven en las sociedades que habitan y que llegan al colegio con las necesidades de inicio de clase, de condiciones para la clase, para recibir educación, ya sea desde la institución como mismo de las personas que llevan problemáticas de alimentación, de formación misma, de utilidad para poder recibir una clase en cuanto a los útiles, necesidades primeras que necesitamos. Entonces lo que necesitamos un poco es una oferta que podamos discutir, que podamos poner en funcionamiento la maquinaria de educación para que lleguemos a la sociedad toda y no tener que estar realizándonos semana a semana y llevando adelante actividades que también nos afectan en cuanto al cansancio, lo laboral y lo familiar. Creo que los que le ponemos el cuerpo a la situación para beneficio de todos los compañeros necesitamos también un descanso. Ya lo tuvimos, veíamos esta situación, teníamos una imagen del año pasado sobre esta posible situación y lamentablemente debemos decir que se está completando. Más allá de recargar la quinta, de la situación particular, poder resolver, creo que lo que estamos buscando todos. Sí, me parece interesante lo que dice Fermín con respecto a las dificultades de la sociedad para llegar a la escuela, más allá del sistema educativo argentino que tiene todas sus fortalezas que se han construido históricamente. Hoy vemos que bueno, lo hemos dicho otras veces, que la canasta escolar es una de las mejores del mundo. Entonces, me parece importante también como docentes, como gremios, como trabajadores organizados, llegamos también a esos otros trabajadores que están sufriendo la situación para no quedarnos con el reclamo sectorial, que está bien, pero lo importante también es entramar y generar esa fuerza social que imponga ciertas consignas, que imponga los intereses de los sectores, los intereses de los vecinos, de las vecinas, digamos del pueblo, como lo llaman. Entonces, me parece importante generar ese entramado en ese marco desde los secundarios de adultos con diferentes delegados y delegadas. La semana pasada se realizó una olla popular en el barrio Alberdi, porque me parecía importante interpelar a un barrio popular como el barrio Alberdi de alguna forma
forma para también ganar ese cuerpo, digamos, en la batalla cultural, si se quiere. Entonces, bueno, me parece importante en ese sentido entramar con otros gremios. Puede Federico Florencia de acá, estaría bueno también el 14 pensar alguna actividad con todos los gremios universitarios. La universidad en Río Cuarto es, muy entre comillas, la principal empresa, no en términos económicos, sino del movimiento de gente y del movimiento económico de Río Cuarto. Entonces, yo creo que es importante el hecho político que se puede generar el jueves 14 si logramos articular todo lo que hay que articular. Sí, siguiendo un poco Pablo agregando esto en relación con el traía, la olla, esta actividad en Barrio Alberti, y siguiendo con esto de, bueno, fortalecernos como sectores, pero que estamos, digamos, buscando un futuro mejor para los trabajadores. Eso, también pensar en esto, ¿no? En hacer cada vez más visible esas redes que ya están constituidas en las barriadas, en las comunidades, que trabajamos en los territorios, sabemos que la organización está, y de hecho, digo, la actividad esta de la olla tampoco fue algo casual. La olla es muchas veces el primer lugar donde las mujeres construyen políticamente, cuando se acercan a una olla popular. Entonces, bueno, también pensamos como trabajadoras, y acá interceptando la cuestión de género, sobre todo refiriéndonos al 8M, este viernes, esta fecha histórica ya que aconteció y de la cual participamos como gremio, como trabajadoras. Creo que también, digamos, son datos y son consignas que tenemos que seguir levantando desde el sector del trabajo, desde nuestra UPC y también, bueno, conociendo que, digamos, sin desconocer que son realidades complejas que se van enraizando, se van entramando, es importante, digamos, que frente al plan de lucha que llevemos tienen que fortalecer más. Sí, yo simplemente agregar en esto de mencionar al movimiento de trabajadores y trabajadoras organizadas de educación, nuestra lucha sí que incluye también a los jubilados y jubiladas. Entonces creo que también es importante poner en relieve esta situación porque nuestra organización, por suerte, siempre ha tenido en cuenta los trabajadores pasivos y la lucha va en ese sentido también. Reivindicar, todos sabemos, desde común conocimiento, el ajuste que han sufrido jubilados y jubiladas a nivel nacional, a nivel provincial y nuestra lucha también en bandera la protección de ellos que han trabajado en las aulas, que han llevado adelante, que han sido la resistencia y la recuperación. Cuando hablo de recuperación, yo soy docente de escuelas técnicas. Después del debate de los 90s, con la sanción de la Ley Nacional de Educación, se logró recuperar la escuela técnica, se logró recuperar la fuente de trabajo de compañeros y compañeras, y siempre estuvieron los sindicatos en esa lucha. Por eso que digo, y este también es un mensaje para la comunidad, en estos momentos donde se demonizan mucho las organizaciones, creo que también revisar la historia es un proceso significativo y nada, muy interesante la palabra de los compañeros y compañeras y decirle a los jubilados y las jubiladas que también vamos a estar en la calle todos luchando por el derecho de ellos. Muy bien, yo diría para cerrar un poquito este momento tan interesante de reflexión, digo dos cosas, ¿no? Una, es muy potente la idea del trabajo con las comunidades y las ollas populares también, ¿no? Y todo lo que genera y puede producir eso. Pero también pensemos que no nos vayamos a correr el riesgo de quedarnos en un ritual. En el 2001 estaban llenos de ollas populares. Pasaron 20 años y volvemos a las ollas populares, ¿no? ¿Cuál es el proceso que tiene que suceder en el medio de esta? Porque la olla popular, entre otras cosas, es poder también tratar de sortear una situación de crisis muy embromada, ¿no? Pero a su vez, ¿cómo transformamos eso en un insumo pedagógico que nos permita poder generar otras expectativas hacia adelante? Y también como docentes, que la mayoría hemos trabajado en contextos de altísima vulnerabilidad, que
que eso también sea un proceso de aprendizaje para todos y todas, ¿no? Y que no que sea un ciclo, que hacemos experiencias muy lindas, que nos resultan muy significativas para nosotros, pero nuestras familias, vecinas siguen quedando en el mismo lugar, ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo que podríamos tratar de resignificar. Y por otro lado, romper con esta imagen tramposa y esta frase tramposa que la venimos escuchando bastante seguido, que esta expectativa de que esperan que al presidente, en este caso al presidente, le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a los argentinos, ¿no? Y a las argentinas. Y yo creo que es exactamente al revés. Si a los argentinos y a las argentinas le va bien, le va a ir bien al presidente, ¿no? Y me parece que ahí, pensarlo en esta perspectiva, cambia totalmente el panorama, ¿no? Porque si no, seguimos sosteniendo que las cosas que salen mal al gobierno nacional y que nos afectan a nosotros como ciudadanos y ciudadanas es simplemente porque, bueno, hubo una equivocación en las posibilidades, en las perspectivas, y no que ha sido pensado específicamente para que con este resultado haya beneficiados y perjudicados, ¿no? Me parece que ahí hay una posición política y ideológica muy fuerte, ¿no? Sí, me parece muy interesante lo que decía Darío, de no caer en el fetichismo de la olla, no caer en el fetichismo de la herramienta. Lo que nosotros consideramos importante es el entramado. ¿Con qué entramás? ¿Cuál es la herramienta para entramar esos intereses del pueblo? Que si a ese pueblo le va bien, le va a ir bien al país. Es así, presidente. El pueblo que vaya mal, el presidente si le va bien al país. Porque capaz que no pueda cumplir con su plan. Entonces, justamente es interesante esto de la olla como herramienta. Ahora, ¿qué herramienta? Ir pensando y repensando la herramienta para generar ese trama. Esta semana pasar una olla, la semana que viene puede ser lo que es un curso de crochet, no se me ocurre en este momento. Sí, en todo caso se recuperan las memorias de 2001 y será porque hay la continuidad de políticas neoliberales de derecha que vienen, digamos, a repetir algo. No solo 2001, sino hacia atrás también. Quiero decir que la reiteración, que no se termine transformando en un ciclo, que es un círculo, ¿no?, poco virtuoso, digamos. Si de eso no logramos generar algo nuevo, va a ser muy difícil, ¿no? Digamos, Jorge Alemán dice, el capitalismo no copta subjetividades, las produce ahora. Entonces es un problema mucho más serio, digamos. Y en ese sentido es como en el entramado y en la relación con otras personas generamos esas nuevas subjetividades en ese entramado, en la construcción de poder. No es que hacemos una olla para darte de comer, porque si no la tenemos que hacer todos los días. Dos veces por día, porque el barrio está estallado. Nosotros consideramos que esa era una herramienta que era necesaria en ese momento para construir relaciones de poder dentro del barrio. De hecho, digo compañero, al menos una compañera que no sé si nunca había hecho un paro, muy pocas veces se sumó ese día a la actividad de la olla, hizo paro y además puso sus manos, digamos, para producir, ¿no? Entonces, para realizar ese acto. Entonces, bueno, ahí hay también un dato, ¿no? Hay compañeros y compañeras que se acercan, que quizás antes no se habían visto interpelados, pero por supuesto no tiene que ver solamente con la actividad, sino con esta coyuntura y con este entramado que traemos, ¿no? Hay un barrio y ya tiene esta práctica. Nosotros en el barrio lo llevamos a cabo, no siempre serán ollas, pero son actividades que entramamos y que no nos parecen novedosas ni nuevas. Nunca caemos en un fetiche porque es una manera que tenemos de construir el fuego. Me parece interesante esto, la subjetividad que produce el capitalismo es la subjetividad del hiperindividualismo y la competencia. Entonces, ¿qué subjetividad e intersubjetividad producimos nosotros en las acciones que realizamos? También es importante discutir. Digo, bueno, esto que dice la compañera. Una compañera fue y puso su cuerpo a disposición de hacer una olla, por más que era, es más, nunca había hecho un paro, o no sabemos si lo hizo o no. Pero bueno, estuvo ahí, se entró en confianza, tenía su paro, se dispuso su tiempo a una actividad gremial.
Y también se dispuso también articulaciones con organizaciones que están por fuera de la escuela en términos institucionales, pero que están muy adentro, porque también esas instituciones entran en la escuela y construyen la escuela diariamente. Y bueno, los vecinos y las vecinas también se acercaron. Entonces eso, pensar cómo producimos nuevas subjetividades en esos actos que pensamos, como puede ser el paro del jueves, como puede ser la actividad de hoy, de la mañana, el miércoles, y con quién queremos discutir, a qué queremos discutir, a quién queremos interpelar. Me parece que son cosas importantes de pensar. Puntos de inflexión, ¿no? Bien, y bueno, lo del jueves también, un poco como decía Fermín, delegado departamental, esperamos que puedan surgir algunas propuestas, sí, ojalá que pueda surgir alguna propuesta, porque nosotros intentamos también sostener como colectivo docente que llega un momento donde la dignidad pone límite, y la dignidad no se negocia, ¿no? Entonces pueden venir propuestas y los docentes evaluaremos y entre todos, también colectivamente, decidiremos si, bueno, es esto, es lo posible, históricamente posible, hay que seguir resistiendo, ¿no? Digo, y ahí se jugarán estas tensiones de poder, como planteaba vos, ¿no? Me gustó el concepto de dignidad teniendo en cuenta que el pueblo chileno, cuando salió a la calle, decía que la dignidad se Bueno, ha sido una experiencia Linda que hay que volver a hacerla. linda, primaria, y que la vamos a repetir. Así que, bueno, cerramos con un aplauso si quieren. La otra será con música. Sí.